de voces y hay una que estamos esperando hace tiempo porque a finales de agosto se difundió el índice mensual de confianza del consumidor que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, una de las más prestigiosas en lo que tiene que ver con el área obviamente de las finanzas y de los números. Y en ese punto este índice que se hace todos los meses mostró en agosto un aumento por cuarto mes consecutivo de lo que es el índice de confianza del consumidor, mostrando un 1,15% a pasando en realidad del 1,15 a 44,6, el nivel más alto desde julio de 2019. Y digamos, puede ser que esto tenga muchos factores, uno que se vea como un atisbo de mejora económico y otro que esté vinculado a que los encuestados vean en las elecciones, digamos, un cambio de rumbo económico y por eso tengan confianza de cara al futuro. Para precisar mejor los por qué, los resultados y sobre todo también la importancia que tiene el índice de consumidor como un factor revelador de la economía, tenemos conectado a Sebastián Auguste, quien es director del Centro de Investigación en Finanzas, el CIF, de la Universidad Torcuato Di Tella, que elaboró este estudio, ¿no? Y que lo elabora permanentemente. Sebastián, buen día. Aquí Mateo Lascano te saluda en Radio Ensamble. ¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo te va? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Gracias por tu amabilidad para atendernos en esta mañana. No, bueno, yo decía entonces esta novedad, ¿no? Cuarto mes consecutivo de aumento y a la vez el índice más alto desde julio de 2019. Es una pregunta que va a ser amplia, pero después desengranaremos en algunos puntos. Pero ¿por qué crees que se da o por qué se logra esta situación de, digamos, dos aspectos positivos, por lo menos en cuanto a la comparación con el 19 y la comparación también intermensual? Excelente. El índice de expectativas del consumidor se construye con un montón de preguntas que tienen que ver con la situación personal, con la situación macro, actual y futura. Entonces, un poco le preguntás a la persona de qué está pasando en su vida y qué cree que va a pasar. Cuando vos mirás esa descomposición de preguntas, te das claramente cuenta que la mayor parte del aumento viene por las expectativas futuras y no tanto las condiciones presentes. Claro. Si vos te fijas el último mes, por ejemplo, la condición presente cayó 3 puntos, pero subió mucho la expectativa futura. Entonces, en el fondo, ves lo que te dice el índice es que la gente no está bien, pero cree que va a estar mejor a futuro. O sea, lo que se está dando en los últimos meses es como un cambio de expectativa hacia futuro. Se nota sobre todo en macro futuras, ¿no? La gente cree que la macro se va a mejorar, que la situación a futuro va a mejorar, más allá que el presente no esté bien. Ahora, pensar eso es imposible no vincularlo con el proceso electoral y creo que es un atributo positivo sobre todo para los candidatos opositores, ¿no? Porque significa que la gente los vota convencidos de lo que dicen, por lo menos en el plano económico. Sí, mira, hay una realidad que se asocia mucho el índice de confianza del consumidor con los resultados de las elecciones, ¿no? La verdad que mucha gente la está estudiando. Si bien no es un índice de confianza del gobierno, ni mucho menos, pero bueno, un poco te habla del humor de la gente y se nota, el índice de confianza del consumidor reacciona a cosas hasta como el Mundial de Fútbol, ¿viste? Ajá. Lo que sí, esta medición, la última que estamos hablando, fue justo antes de las PASO, con lo cual Mira, no sabemos cómo afectó las PASO. Ahí tenemos una gran interrogante que este mes se va a dilucidar, así claro. que si querés hablamos dentro de unos días, pero todavía no sabemos cómo va a ser este mes post-PASO, si el resultado de las elecciones incrementó la confianza o la hizo caer. Lo que Sí. sí es cierto que decís vos es, la gente avisó un fin de ciclo del gobierno actual, de Alberto Fernández, y claramente la expectativa es, no sé quién cree que va a ganar, si el oficialismo con Massa o la oposición, pero la gente cree que lo que vaya a pasar en promedio va a ser mejor. Vamos a ver post paso qué pasa, ¿no? Ahora, si bien obviamente que nos planteabas que no está del todo estudiado o develada la vinculación con el proceso electoral, si uno va a la anterior vez que se había logrado este número, era justo julio de 2019, también antes de las PASO, aquellas en las cuales, bueno, Macri buscó su reelección y Alberto Fernández sorprendió con un triunfo con mucho porcentaje. Sí, en realidad viste que el índice se va moviendo todo el tiempo, para arriba, para abajo. Y si vos te parás Claro. justo en el 2019, antes de las elecciones previas, la verdad que la confianza había caído bastante por la crisis económica. Ahorita que, digamos, el pico más alto estuvo antes, o sea, hubo Mira, picos muy altos en la época de Macri. Porque sobre todo si vos te fijás, cuando gana Macri, el índice, así como número, estaba 60 puntos. mira. Después, lo que pasó fue en el 2018, cuando uno ve la crisis, ese índice cae de 33 puntos, 32 puntos, cayó un montón. Luego recupera, cuando se empieza a acomodar la crisis,
Y lo que pasa, antes de las elecciones, llega a un 43 en octubre del 2019. Post elecciones cae, o sea, el mercado no miró muy bien la elección Sí. lo que pasó, de hecho te pasa 39, 38, viste, post cuando arranca Alberto Fernández, y Alberto la verdad que tuvo un nivel de confianza bajo en el inicio, 30 y pico, 40, con las, no subió con, digamos, se mantuvo todo el tiempo por ahí, nunca hubo un pico de aumento de confianza, y lo que ha pasado es que en los últimos meses arrancamos en un, no sé, por ejemplo, 34 en julio del año pasado, y a uno me subió, bajó, y ya en los últimos 4 meses viene subiendo, de 37, 38, 41, 43, 44, ha subido de manera sistémica en los últimos meses. Con lo cual, Alberto ha sufrido todo el gobierno de falta de confianza de la gente, no logró nunca despegar la confianza. El nivel más alto en el pasado reciente lo tuvo Macri, allá cuando ganó, después no lo logró mantener, y hoy estamos recuperando el nivel de confianza, sobre todo mirando, como te decía, más a futuro que presente, ¿no? Ahora, esto que comentás sobre la presidencia de Alberto Fernández, porque me gustan esos pequeños balances, Mm. se condice con muchos otros indicadores, ¿no? De la economía, que también le dieron mal al gobierno. No hablo de datos, sino de percepciones, ¿no? Lo que se mide también siempre estudios cualitativos. Y en ese punto hay un tema de confianza que nunca pudo, no solo en los consumidores, sino en general, nunca pudo tener alto Alberto Fernández. En ese punto sí se demarca su presidencia negativamente respecto a otras, vos lo comparabas con Macri, pero si vamos más atrás también. Sí, la verdad que no hubo nunca un enamoramiento. Digamos. Claro, Cuando mira. uno ve los gobiernos previos, podés ver, me voy para atrás, te estoy diciendo, no sé, ¿qué año querés ir? No sé, el Cristina, ¿cuándo fue electa Cristina por segunda vez? ¿Te acordás? Diciembre del 2011, claro. Diciembre de 2011. Yo de diciembre de 2011, el índice estaba 56, 57. O sea, en diciembre estaba 56, el índice estaba alto. Y el gobierno de Cristina también tuvo como sus momentos de aumento. O sea, los gobiernos tienen como un enamoramiento inicial cuando la gente los vota y eso. El de Alberto no viste eso. O sea, Ujú. de hecho, acuérdate cómo reaccionó el mercado cuando vimos que Alberto tenía chance de ganar en las PASO. El mercado reaccionó negativamente, bueno, la Sí, gente también. O sea, mira. ahí hubo algo alineado entre la gente y el mercado, como no hubo nunca un shock de expectativa fuerte, no lo logró nunca. Y encima después tuvo el tema de la pandemia, que por momentos, en el medio de la pandemia, al principio hubo apoyo de la gente, digamos, con confianza del consumidor, pero después el manejo de la pandemia también. Ves que el índice de confianza del consumidor caía a medida que avanzaba el manejo de la pandemia que tuvo Alberto. Claro. Me interesa profundizar en un punto que es cómo se hace el índice consumidor, porque digamos, consumidores somos todos o hay algún parámetro antes económico para medir quién es consumidor, y por otro lado, si esto está estandarizado a nivel mundial, no sé si entiendo que será en otros países. Digamos, en la parte más técnica, ¿cómo determinan ustedes las condiciones de este estudio? Mira, antes de confianza del consumidor, una universidad que fue pionera en el mundo fue la Universidad de Michigan, que elaboró el índice con su metodología. Y la verdad que la mayoría de los países del mundo sigue esa metodología. Se mide en Argentina, se mide en todos los países de Europa, se mide en Estados Unidos. Muchos países del mundo miden con metodologías muy similares. De hecho, la nuestra es idéntica a la de Michigan, Mira, con lo cual son comparables. Eventualmente, la evolución de la confianza del consumidor es comparable con todos los países. Y ese índice se mide con todas las personas adultas, se hace una encuesta a personas adultas, no, digamos, no es que vos te decís, consumiste, te pregunto algo, se hace con cuestionarios personales, donde uno le empieza a preguntar cosas que la gente puede entender y contestar relativamente bien. Te hago algunos ejemplos de preguntas dale. como para que se entienda qué se pregunta. Le preguntas, por ejemplo, ¿cómo es la situación económica personal en relación a un año atrás? ¿Estás mejor, igual o empeoraste? Entonces, eso la gente lo puede contestar. ¿Cómo va a estar la situación económica personal dentro de un año? Es lo que yo te digo que hoy está dando mejor, ¿no? Ujú. ¿Mejorará, se mantendrá igual o empeorará? ¿Cómo crees que va a estar la situación económica del país, no la tuya, no del país? Ahora, ¿cómo va a estar en 3 años? Eh, ¿Es un buen momento para hacer compra de electrodomésticos, por ejemplo? Le preguntás eso. ¿Es un momento para comprar autos, otros tipos de bienes durables? Que esa es otra medida que uno ve, digamos, el consumidor tiene confianza en entrar en grandes gastos. Sí. Que eso es media tricky, media como hay que leerla bien, las 5 y las 6, porque a veces uno entra a comprar, es un buen momento para electrodomésticos, no porque esté bien mi confianza o la economía, sino porque es bueno en precios. Entonces, se ha visto que
si no cayó más índice de confianza del consumidor en la época de Alberto Fernández es por el tema de bienes durables. Mira. La gente cree que fue buen momento para comprar casas porque las propiedades cayeron. Entonces, una Claro, no cosa es un factor que lo busque, que lo propicie el gobierno. claro, si no hubiera caído más todavía el índice de confianza con el Beco de Alberto, pobre. Eso lo mantuvo el hecho de que los electrodomésticos estaban baratos por el tema del tipo de cambio oficial abajo del Blue y propiedades, y esos dos ítems fue lo que un poco lo lograron mantener. De hecho, si vos te fijás, ese índice, por ejemplo, te comparo agosto 2023 con algún punto, no sé, con abril 2020, por Sí. decirte algo, y ese índice de bienes durables subió 200%, cuando el resto cayeron todos. O sea, entonces eso te dice que el índice de confianza se mantuvo un poquito por esta parte, ¿no? Claro. Pero en la parte de situación macroeconómica y personal, realmente cuando vos ves todo el gobierno de Alberto Fernández, te va a dejar con una confianza por abajo. Seguro. O sea, 13% en la personal, o sea, la gente siente que está mal, 5% en lo macro, o sea, lo único que no te hace caer más el índice, como te decía, es eso, ¿no? Los bienes durables. Los bienes durables. Y ustedes lo evalúan todos los meses. Lo hablamos todos los meses a nivel nacional. Bien. Y también hacemos una desagregación por regiones, ¿viste? Porque a veces nos interesa decir, che, bueno, ¿habrá diferencias en percepción en regiones? También abrimos por nivel educativo, como una medida de proxy de nivel de ingreso. Entonces uno ve que hay diferencias, ¿no? A veces, ¿no? En cómo evolucionan las cosas. Me interesa la parte educativa, digamos, ¿tenés los datos de este último mes? Digamos, si hubo alguna variación o del último año, no sé, lo que quieras. Sí. Por nivel de educativo, nosotros lo llamamos como, la asociamos al nivel de ingreso, lo cual claro, es una aproximación. Por nivel de ingreso subió mucho más en agosto los de bajos ingresos que los de altos ingresos. Mira. O sea, por ejemplo, vos tenés en el último mes, agosto contra julio, tenés un aumento de 3% de la gente de bajos ingresos y caída de 1% en los de altos ingresos. No se movieron igual. Y cuando mirás la variación respecto a un año, ese fue el último mes, ¿no? Pero cuando ves el acumulado, ha subido más la confianza de la gente con mayores niveles educativos. 25% comparado contra agosto del 2022 y 12% lo de bajos niveles educativos. O sea que ahí hay una diferencia interesante. Claro, sí, no es uniforme. Ahora, ustedes desde el CIF, y ya volvemos con las últimas preguntas sobre la investigación, pero ustedes del CIF hacen, después en base a esto, conclusiones cualitativas, digamos, conclusiones más vinculadas a algún contexto político, y eso, o solamente es un dato estadístico, como lo enfocan. No, nosotros tratamos de que sea un dato estadístico para que todo el mundo lo pueda utilizar y sacar su propia conclusión. Entonces, esto lo publicamos, es una producción más neutral. Claro. Tenemos el índice de confianza del gobierno, que es la misma encuesta. O sea, nosotros hacemos un conjunto de preguntas a la gente. Unas lo usamos para medir la confianza del consumidor y la expectativa de inflación, la parte más económica, y otra más política para la confianza del gobierno. Entonces, en ese sentido, miramos las dos cosas. Y se ha dado un divorcio en esto. La confianza del gobierno ha ido para abajo un montón y la confianza del consumidor está mejorando. ¿Y cómo lees eso? Bueno, el gobierno no viene bien, pero la gente cree que va a haber un cambio y eso es lo que estás viendo. La expectativa de inflación también han subido bastante. No están tan altas como la inflación, o sea que a la gente le cuesta un poco percibir correctamente el proceso de inflación. Eso lo notas mucho. ¿Eso lo preguntan por número o decir va a crecer o va a bajar? No, le preguntamos por número. Por número. Estamos preguntando, ¿cuánto crees que va a ser la inflación de acá a un año? Mirá vos. ¿Y cuánto crees que va a ser este mes, el mes que viene? Y ahí ves que ves la dificultad que tiene la gente para entender la inflación, sobre todo la que está a niveles tan altos. Le cuesta mucho contestar esa pregunta y a veces es un poco consistente en las respuestas. Claro. Te das cuenta que les cuesta mucho imaginarse lo que está pasando y otra vez los niveles son muy distintos por nivel educativo. O sea, suele tener una inflación esperada mucho más baja la gente con bajos niveles educativos que las de altos niveles educativos. Lo que el alto nivel educativo está esperando es más parecido a lo que se viene dando en la realidad, si querés. Los de bajos niveles educativos creen que la inflación está mucho más abajo de lo que uno ve en la realidad. Mira. Y bueno, una percepción. Aprovecho para hacerte una pregunta con esto. ¿Vos creés que tendría que profundizarse la educación financiera en las escuelas, sobre todo ya no del ámbito universitario, sino de niveles más bajos, por ahí secundaria? Definitivamente. Yo sospecho que cuando la gente contesta cosas, por ejemplo, como la inflación,
te hace cálculos raros, porque vos le decís, ¿cuánto es la inflación mensual? 5%. ¿Y el anual? 50, te dicen. Lo Claro. multiplican por 10, por ejemplo, digamos, cuando no es así el proceso inflacionario, ¿no? Se acumula, es otra cosa. Entonces, ves que la gente no entiende lo que es un costo financiero. Cuando haces preguntas de educación financiera nos va bastante mal. Y definitivamente es algo que uno debería aprender en el colegio. Estaría bien que uno tenga más conocimiento económico, más en un país como Argentina, ¿no? Si vamos a decir que es un país estable, donde no importa mucho estas variables macro, acá en este país es fundamental tener un poco de lectura macrofinanciera. Me parece que sería algo muy valioso. Claro. Que de Bueno, hecho en otros sí. países del mundo lo hacen, ¿eh? Mira, Cuando vos mirás PISA, PISA hace unos años atrás incluyó un módulo sobre educación financiera. ¿Y qué aprendimos de ese módulo? No participaron en ese módulo muchos países de Latinoamérica, pero Colombia, que participó, nos dimos cuenta que no sabe nada la gente en Colombia, en Colombia. comparado a otros países del mundo, y sobre todo porque no está incluido en la currícula, no nos enseñamos, no hablamos de plata, de No. dinero con los chicos en el colegio, y hay otros países del mundo que sí lo hacen y los educan en temas financieros a temprana edad. Bien. Ahora sí, estamos ya en el cierre de la entrevista y hay una pregunta que me quedó pendiente cuando uno ve el gráfico. Dejaste la más difícil para el final. No es tan difícil, pero me interesa hacer como, porque cuando uno lo ve como un electrocardiograma que sube y baja. Y Sí. mi duda es si esto es propio de la Argentina, digamos, de encantarnos y desencantarnos o cambiar rápidamente la posición respecto a, bueno, ahora creemos que va a estar mejor, peor, etcétera, o si es algo que se ve en general en los países, como que el índice es bastante fluctuante. Es una buena pregunta. Depende de qué país mires, pero lo que se ha dado últimamente a nivel global es, si vos te fijas en la confianza del consumidor, está como muy asociada con lo que pasa con la macro. Y la Argentina tiene una macro volátil, con lo cual Sí, te lleva una confianza volátil. Entonces, digo, efectivamente sí, Argentina es más volátil, no solamente en la economía, sino también en nuestras percepciones de la misma economía. Y cuando hay otras encuestas que preguntan, sobre ejemplo, sobre opinión de la economía, por ejemplo, ¿está bien que las empresas de servicios públicos estén privatizadas, por ejemplo? Esa pregunta, lo ves a lo largo de la historia, no la hacemos nosotros, pero digamos, la ves a lo largo de la historia y es re volátil. O sea, argentinos que a fines de los 90 te decían, sí, está claro. fantástico, en 2005 decías un desastre y después te van a decir a favor. O sea, somos un poco inestables. Al otro que está pasando en el mundo es esto de la polarización de ideas, ¿no? Que es algo que ha crecido mucho. Hay un paper reciente que mide justamente la polarización en ideas, posiciones políticas, de los 70 hasta ahora, para muchos países del mundo, y encuentra que estamos en los niveles máximos de polarización. En la mayoría de los países del mundo se incrementó mucho la polarización a niveles que hay países como, no sé, mismo Estados Unidos, no Argentina, familias que no se hablan por temas políticos, en Claro. Brasil, en Chile, o sea, en todos los países le ha pasado a la gran mayoría este camino a esta, como pararnos en lugares muy distintos, ¿no? Y eso también lo reflejan los índices. Bien. Bueno, Sebastián, ¿hay alguna página web o algo para seguir o ustedes solamente lo publican a los medios para saber en los meses siguientes el índice de consumidor, por si alguien quiere ver los pasados, digamos, en la parte del CIF, Excelente. ¿cómo lo enfocan? Sí, nosotros tenemos una página web dentro de la ITELA, Sí. ponés www.utt.edu/CIF y te va a aparecer la página del CIF donde están todos nuestros indicadores y vas a poder ver todos los folletos anteriores y también todos los partes que vamos haciendo mes a mes, con información también histórica de los Excel para poder bajar y poder hacer el gráfico que quieras y todo eso. Está disponible en la web, que justo estamos ahora... Está disponible, estamos justo en el proceso de modernizarla, va a quedar más linda dentro de poco, Bueno, pero bueno, bueno, está bien. estamos en eso. No importa, pero la tenemos ahí como La referencia. tengo disponible, sí Te señor. quiero agradecer mucho por tu amabilidad para atendernos. Fue difícil coordinar la entrevista por horarios y eso, pero lo pudimos hacer, así que me alegra. Y estaremos hablando en adelante, ¿sí? Bueno, un gusto. Un gusto. Igualmente, que tengas buen día, Sebastián. Hasta luego. Hasta luego. Al loco de nosotros, Sebastián Aguste, director del Centro de Investigación Financiera, CIF, de la Universidad Torcuato Di Tella, a propósito de este índice de confianza del consumidor que dio en agosto por cuarto mes consecutivo más alto que el mes anterior, por las razones que más o menos tratamos de explicar, o trató de explicar nuestro entrevistado en esta nota. 9:22 de la mañana, vamos a escuchar una canción y se viene enseguida el tema de impuesto a las ganancias porque queremos seguir conociendo voces sobre el tema.